7:46, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como dice Proverbios 17:13, el que da mal por bien no apartará el mal de su casa. Siempre hay que dar bien por bien, no importa cuál sea la situación. Yo he estado haciendo unos análisis sobre la situación de Brasil, las elecciones, porque creo que hay muchas cosas que están pasando allá que de alguna manera podrían también acontecer en la República Dominicana. He estado diciendo, lo he estado manteniendo, que Dilma Rousseff se va a reelegir, va a ganar las elecciones, por varios factores que voy a plantear ahora en función de la nueva realidad. Hoy salen ya 2 encuestas en Brasil. Las encuestas en Brasil generalmente no se equivocan y le dan seguimiento paso a paso. Se equivocan en todas partes del mundo. Pero generalmente las últimas encuestas pegan casi igual. Bueno, fíjate que Aécio Neves estaba en tercer lugar y apareció en aunque ya la semana antes lo dijeron que ya había cambiado. Ya había cambiado. Pero en todas partes del mundo se equivoca. No, pero en el momento generalmente las encuestas pegan. Y cuando estaba Marina Silva lo dijeron. Cuando empezó a caer lo dijeron. Y establecieron prácticamente lo que iba a pasar en la primera vuelta. Y van a establecer. Pero el único infalible es Dios. Eso es verdad, el único infalible. Yo dije generalmente se equivocan en todas partes del mundo. Pero yo dije generalmente en Brasil pegan, sobre todo las últimas. Lo pegaron en la primera vuelta, pegaron en todos los procesos electorales anteriores y en esta... No quiere decir que no acierten la mayoría de las veces, pero lo que te estoy diciendo es que se equivocan. No es que sean desacertadas o que vayan... pero lo que yo no digo acierten. Que generalmente en Brasil y en la mayoría de los países, pero en Brasil más que todo, las encuestas, sobre todo la encuesta Datafolha, que tiene un gran prestigio allá, le da seguimiento continuo y la que hace generalmente una semana antes de las elecciones, prácticamente se da así. ¿Qué dice ahora esta encuesta, que es una de las más importantes? Que Dilma va a ganar 52-48 las elecciones. La otra encuesta, que es la encuesta de la empresa MDA, dice 50.5 a 49.5. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Brasil? Miren, ¿por qué ha pasado esto? En la primera vuelta, Marina Silva se convirtió en el fenómeno. ¿Por qué se convirtió en un fenómeno? Por varias razones. Yo decía, primero, Marina era una persona que tuvo la situación especial de que murió el candidato del partido que ella era candidata, de la coalición que ella era candidata vicepresidencial, pasó a emerger como la candidata. Ella venía del PT de hace mucho tiempo, mucha gente la hacía muy similar al presidente Lula da Silva, por varias razones, y además el sentimiento de que murió el candidato de alguna manera también llevó un voto emotivo o una simpatía emotiva. Pero en la medida en que las dos estructuras principales de Brasil, que son el Partido de los Trabajadores, que encabeza Dilma y Lula, y el Partido Socialdemócrata, que ahora Aécio Neves es su principal líder, en la medida en que esas dos estructuras empezaron a asumir lo que significa la campaña electoral y los dos candidatos a criticar a Marina Silva, en esa medida Marina entonces que uno de los partidos principales que le estaba apoyando, que era el Partido Socialista, estaba dividido, porque una parte no confiaba en ella, incluso el secretario general renunció de la campaña en medio de la situación y dijo que no apoyaba a Marina. Entonces, esto provocó que Marina fuera cayendo y, lógicamente, que de nuevo se diera el enfrentamiento entre el PT y el Partido Socialdemócrata, al que Lula le ganó en 2 ocasiones y Dilma en 1 ocasión. ¿Qué pasa ahora? Aécio Neves, lógicamente, tiene una especie de respiro cuando Marina Silva lo apoya, pero el electorado de Marina Silva estaba fraccionado y una parte está, aunque incómodo, más cerca del PT que del Partido Socialdemócrata. ¿Por qué? Porque las conquistas sociales que han logrado los gobiernos del PT satisfacen más a ese electorado que cualquier propuesta de otro candidato. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Faltaba un elemento, yo siempre he dicho, un elemento determinante en estas elecciones de Brasil son Lula da Silva como el principal líder de ese país, el PT, su estructura que es brutal, se ha convertido en una estructura electoral muy efectiva, y el gobierno. Dilma de alguna manera había tenido alguna situación sobre todo la economía en los últimos tiempos, no había sido como esperaban los brasileños. Seguía siendo una economía importante, pero había tenido algunas bajas. Y esto ha afectado, sobre todo porque la expectativa de la gente siempre es estar mejor. Y aunque tú compartes o simpatizas por alguien, si no, tú no sientes que te ha dado mejores cosas, tú te sientes entonces como rezagado ante ellos y no quieres votar. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay 2 opciones. Y este fin de semana, Lula, después de la primera vuelta, no había salido a escena. El presidente Lula da Silva salió este fin de semana y oigan cómo. Cuando Marina Silva empezó a bajar en las encuestas en la primera vuelta, cuando el PT y sobre todo Lula empezó a criticarla de manera directa. No Dilma nada más,
porque Dilma también mantenía una posición como más suave. Cuando Dilma empezó y luego Lula, que incluso Marina Silva lloró en la televisión ante las críticas de Lula, porque ella dice que es una delfín de alguna manera también, entonces empezó a bajar en las encuestas. ¿Qué ha pasado con Aécio Neves? Que Lula también ha asumido en este último tramo, él no había participado en ningún meeting. Este fin de semana participó en un meeting y oigan la estrategia exacta que ellos usaron para precisamente empezar a bajar a Aécio Neves. Se habían dado 2 debates en los cuales Aécio había sido muy agresivo en contra de Dilma con palabras muy duras. Y oigan estas 2 declaraciones de Lula que implican ya el ataque directo a Aécio Neves y por tanto, desde mi punto de vista, una de las cosas que han contribuido a que él baje. Dijo él en un meeting que hicieron este fin de semana en uno de los sectores más populares de Brasil, de Brasilia. Dice, de Sao Paulo, hubo un tiempo en este país, esta es una declaración de Lula en ese meeting, en que el trabajador no se podía afiliar a un sindicato. Y las mujeres que trabajaban en la industria no podían ir 2 veces al retrete en su turno. Y ustedes eligieron a un sindicalista, que soy yo, y a una mujer para presidentes de la República. Es decir, Brasil ha cambiado. Y entonces apuntó lo siguiente Lula en ese meeting. Nunca viví una campaña de agresiones al adversario de la forma que estamos viviendo hoy. Jamás imaginé que una mujer, y menos una presidenta, fuera llamada en la televisión mentirosa e insensata como hizo Aécio Neves con Dilma. Vamos a enseñarle a ese señor a respetar a las mujeres y sobre todo a respetar a una presidenta. La respuesta que le vamos a dar a Aécio Neves es ganarle en las elecciones del próximo domingo 26. Es decir, Lula ya se puso agresivo, el PT también. Y esto lo han reproducido en los medios de comunicación en Brasil, influyen muchísimo en la gente. Y esto ha provocado entonces ya que Dilma vaya subiendo y que Aécio Neves vaya bajando. Yo reitero que en las elecciones del domingo, Dilma va a ganar, impulsada sobre todo por esos elementos. ¿Por qué destaco estos elementos? Ha bajado de un 30 a un 48. No, él ha bajado, él estaba en primer lugar en todas las encuestas, ya está en segundo lugar. Empate estadístico. Bueno, pero antes del empate él estaba arriba. Lo que él sacó en las elecciones fue un 30 y algo. Oye, se gana con 50+1. Él estaba arriba en todas las encuestas hasta este momento. Ya ahora, fruto de esta estrategia correcta, tanto de Lula, de Dilma como del PT, él empieza a bajar y lógicamente el país está dividido, eso es verdad. El país está dividido, ¿por qué? Porque hay un sector que se cansó tal vez de las cosas del PT y quiere otra presidenta. Pero estos 4 elementos que yo creo que de alguna manera, ¿por qué yo le pongo tanto interés a esto? Porque para mí, de alguna manera eso se va a dar en la República Dominicana. Si la República Dominicana, aunque no se va a reelegir, pienso yo que no es la reelección del presidente Medina, que ganaría fácil, pero evidentemente por la situación constitucional no se puede, pero el candidato del PLD vivirá una situación, desde mi punto de vista, parecido a lo que está pasando en Brasil. ¿Cuál va a ser? 3 periodos lleva el PLD, hay un sector de la gente un poco cansada, que tal vez quisiera un cambio, ¿verdad? Un cambio diferente, ¿no? de partido. Y un líder del país, que allá no es presidente, aquí es presidente, en el caso de Brasil es Lula, en el caso de República Dominicana es Danilo Medina, que desde mi punto de vista va a influir de manera significativa en la consolidación de esa candidatura y en el triunfo. El PLD es una estructura, una maquinaria electoral poderosísima, está en el gobierno, 2 elementos muy parecidos a los de Brasil. La diferencia es que el candidato del PLD no va a ser el presidente de la República, sino que va a ser otro de los miembros de ese partido. Entonces, ¿qué va a pasar en Brasil? Que esos 4 elementos que han determinado o que van a determinar el triunfo de Dilma Rousseff en Brasil van a también a influir para determinar el ganador en las elecciones de la República Dominicana. El candidato del PLD, sea cual sea Leonel, sea Reinaldo, sea Francisco Javier, sea Temo, sea Radamés Segura o el que fuese, va a contar con un partido que si se mantiene unificado, porque eso es lo fundamental, y yo creo que sí que se va a mantener, un partido unificado en el poder, una gran fortaleza, una gran maquinaria electoral. Y más, si por ejemplo no fuera Leonel el candidato, es otro, con 2 de los principales líderes del país, con mucha influencia, con mucha fuerza, apoyándolo. Si fuera Leonel el candidato, con entonces un líder, que es presidente, con una fortaleza extraordinaria y con una influencia importante. Yo creo que esos 4 elementos van a determinar lo que va a pasar en las elecciones de mayo del 2016. Y todo apunta a que, lógicamente, tiene el PLD que mantenerse unificado. Tiene que haber una coordinación permanente entre los 2 principales líderes, Leonel y Danilo, y tiene que haber una coherencia entre el candidato que se elija, los otros candidatos, porque se está generando un liderazgo nuevo, o sea, con Reinaldo, con Francisco, con Temo, con Radamés, si no son elegidos ninguno de ellos el candidato, si el candidato fuera Leonel,
tiene que haber una coordinación también con ellos, y tiene que haber una integración, y tiene que haber una participación efectiva, y una campaña donde todos estén unificados. La fuerza que le ha dado a Dilma es esa unidad monolítica entre ella y Lula. Lula la ha asumido como su candidata, Lula la ha asumido como su delfina, y Dilma ha dicho, él es mi líder, él es mi guía. Es decir, ha habido una unificación, no ha habido ningún problema, a pesar de que en el PT hay muchísimos problemas de corrupción, pero entre ellos dos ha habido una coherencia, que es lo que yo creo que va a determinar fundamentalmente aquí. La coherencia entre los dos principales líderes, Leonel y Danilo, independientemente de que el candidato sea Danilo, sea Leonel o sea otro de los candidatos. Si el PLD se mantiene así, yo creo que algo parecido va a acontecer en Brasil. Va a haber, lógicamente, una situación un poco difícil. Si fuera Danilo el candidato, fuera más fácil, porque Danilo, esa gran popularidad, yo creo que el gobierno va a seguir siendo cada vez mejor. Pero la gran fortaleza que va a tener el candidato, si no es Danilo, es esa gestión de gobierno del presidente Medina. Y esa popularidad del presidente Medina. Y esa confianza del país en el presidente Medina. Esa estructura poderosa que es el PLD y un gobierno que tiene cada vez más una consolidación en la gente, porque las conquistas sociales, las conquistas de políticas dirigidas a la población son cada vez y serán mayores, y esto de alguna manera satisface a la gente. Entonces yo creo que si se mantiene unificado, si se mantienen como en el caso de Brasil con esa orientación, el PLD ratifica su triunfo en las elecciones del 2016. ¿Qué puede pasar enfrente? También para la oposición hay una gran enseñanza desde mi punto de vista. ¿Qué ha pasado con la oposición en Brasil? La oposición en Brasil, en el caso sobre todo del Partido Socialdemócrata, es una tradición. O sea, el Partido Socialdemócrata, que ha estado en el gobierno con varios presidentes que han hecho una buena gestión, tiene 3 periodos que no logra ganar las elecciones. Ahora tiene una oportunidad, pero tiene una gran debilidad. ¿Cuál es la oportunidad que tiene? Es una estructura fuerte también, es una estructura histórica, tiene algo que decir, aunque la referencia ya después de 12 años es un poquito lejos, pero tiene algo que decir porque ha tenido presidentes que lograron incluso enderezar la economía, que le sirvieron incluso de apoyo a Lula para hacer lo que Lula hizo, pero lógicamente tiene enfrente un enemigo más poderoso, con más posibilidades todavía, y que puede catalizar mejor a ellos. Ahora, ellos son una gran fortaleza. ¿Y por qué Aécio Nieves logró colarse al segundo lugar? Parece ser por lo que representa el partidismo, la fuerza partidaria en América Latina, que es algo que aquí podría suceder. Por ejemplo, muchos decimos, el Partido Revolucionario Moderno, Hipólito y Luis Abinader, aparentemente los dos juntos podrían ser una fortaleza electoral mayor que Miguel Vargas Maldonado. Sin embargo, Miguel tiene a su favor algo que se ha demostrado en Brasil que es fundamental y que aquí yo creo que también que es fundamental, que es la franquicia, la infraestructura, el nombre de lo que representa el Partido Revolucionario Dominicano. O sea, el PRD es una cultura en la República Dominicana, es una fortaleza política que no tiene parangón en la historia de la República Dominicana. Si Miguel sabe manejar eso muy bien, es decir, si Miguel hace renacer en la gente el espíritu del PRD, que ha sido tradicionalmente opositor, que ha sido tradicionalmente agente de cambio, podría ser eso, podría llevarlo a él a ser la oposición importante número 1 frente al Partido Revolucionario Dominicano, pero lógicamente él tiene que jugar su papel de opositor más agresivo, tiene que buscar una estructura de dirigentes a su alrededor que también conviertan eso en expresión para la gente, y tiene todas las posibilidades de quedarse como el segundo líder importante desde el punto de vista electoral. Si no sabe manejar eso, entonces podría ser que Hipólito y Luis Abinader, si se mantienen unificados también, porque hay unos problemitas ahí que si no lo saben manejar se van a desplomar, pero si se mantuviesen unificados y también saben manejar eso, es decir, lo que la gente piensa como PRD, que lo ligue a ellos, porque es muy difícil cambiar esa cultura de un día para otro. O sea, la cultura PRD, el PRM, Hipólito y Miguel son fuertes porque vienen del PRD, no por ellos mismos. Es porque vienen del PRD. Entonces, si ellos saben, si logran ganarle a Miguel ese pleito, de que la gente lo vea a ellos como el nuevo PRD, podrían entonces sacar más votos. Yo pienso que en las elecciones del 16 está en juego también cuál de ellos dos son las 3 principales fuerzas políticas del país: PLD, PRD y PRM. Entonces, entre el PRD y el PRM en las elecciones del 2016 se va a jugar cuál de ellos se convierte en la posibilidad de relevo del PLD, pero para el año de las elecciones del 2020. Bueno, independientemente de los resultados que pudieran ser favorables a Dilma o pudieran ser favorables a Aécio, realmente en Brasil hay una situación cerrada.
Pero en el primer caso que fueran favorables para Dilma Rousseff, la situación que le aguarda a Dilma es una situación sumamente difícil. Porque ya es una presidenta con la popularidad sumamente erosionada y los acontecimientos que vivió fueron testigos de esa situación. Pero entonces, tal vez con el factor Lula, creando unas expectativas que el gobierno no podrá satisfacer. ¿Por qué? Porque los políticos no le van a decir a Brasil, Lula no le va a decir a Brasil por qué él pudo hacer lo que hizo. Porque desde luego, cuando usted está buscando, usted está en campaña, usted está ganando votos, la racionalidad viene después. Vamos a apelar ahora a la emotividad, y la emotividad fue el crecimiento y las cosas que se produjeron conmigo, y esas cosas están asociadas al PT. Pero, ¿qué ocurre? Lula se manejó en una cama de 2 periodos constantes de crecimiento económico, es decir, prácticamente una de las mejores etapas de la economía brasileña. La mejor etapa. Que después se acrecentó. Pero estoy hablando de la etapa de Fernández Henrique Cardoso. De Cardoso. 2 gobiernos indiscutiblemente de crecimiento de la economía de Brasil. Lula tomó ese crecimiento, hizo distribución social, la hizo, es decir, le dio un sentido más social al crecimiento que Brasil había experimentado, y a su vez él recibió otros aires frescos. ¿Por qué? Porque él vivió la época de la bonanza latinoamericana, la época que va del 2003 con la cuestión esta de las materias primas al 2013. Él vivió en gran medida una parte de esa etapa. Dilma también pues vivió una parte de esa etapa. Pero resulta que esa etapa culminó. Y una economía que va a tener un crecimiento este año de 0.5%, es decir, la mitad de un 1%, realmente no está en condiciones de satisfacer las expectativas. Entonces, cuando la gente vota por ti, que ya ha ocurrido en América Latina, sobre la nostalgia de lo que tú has representado y con las expectativas de lo que tú has representado, y eso después no aparece, como ya ocurrió con Carlos Andrés Pérez, que la gente creyó que el hombre que llevó al poder fue el hombre de las bonanzas de sus 2 primeros periodos. Y ante una situación de crisis, que venga el hombre de la bonanza, el hombre que nos colocó en el 2x1, en apéame 2, apéame 3, como se decía en Venezuela, que el venezolano no compraba un artículo, sino que de un artículo compraba 3, lo que sea, 3 relojes, 3 camisas, lo que fuere por su situación. Vino un presidente distinto. ¿Por qué? Porque tenía una realidad distinta. Y el mismo electorado que lo votó a ese presidente, que lo favoreció, al ver que la realidad por la que votó era distinta a la que él encontró, entonces se le fue a la calle. Si ya a Dilma le han hecho las calles que le han hecho, usted se imaginará, después de una reelección con todas estas expectativas insatisfechas, lo que ocurrirá lamentablemente en Brasil, ella con una salud también que parece que pudiera deteriorarse. Yo creo que el PT ahí va a tener que reinventarse, es decir, es un reto que asumen. Lo más importante es que ese proyecto de desarrollo que ha dado a Brasil en los últimos tiempos se mantenga, que no haya un cambio brusco para que no hayan pérdidas de conquistas sociales, y el PT, fruto de esta realidad, va a tener que reajustar muchas cosas. Y yo creo que además Dilma, de alguna manera, hay algunas cosas, por ejemplo, todo el mundo pensó que el candidato ahora iba a ser Lula. Lula dijo que no, que él no iba, que iba a permitir que Dilma hiciera los 8 años. Hay una expectativa si se podrá hacer en el año 18 candidato. Lula tiene una posición sobre eso, que incluso la expresó para la realidad dominicana. Sí, lo dijo. Pero incluso él expresó en la realidad dominicana, él expresó, Lula es partidario de la renovación de liderazgo y de cambio, además que la gente... Sí, pero Lula fue partidario de la reelección de Dilma.
Sí, pero, o sea, que si se ajustara a la República Dominicana sería entonces la reelección de Danilo, que no está constitucionalmente posible. No, yo te estoy dando una... No, porque ahora él dice que él no cierra la posibilidad de ser candidato en el 18. Bueno, él puede ser por candidato. Por eso te digo, entonces, eso tal vez es el oxígeno que necesita Dilma y que necesita Brasil. Bueno, ella lo va a hacer muy bien ahora y vuelve Lula. Es decir, el PT tiene que manejar una serie de cosas para ahora. ¿Qué es lo importante, Julio? Pienso yo, que el PT se quede en el poder en Brasil. Que ese proyecto de desarrollo que representa el PT, Lula y Dilma, siga gobernando Brasil para que no haya sobresalto ni ninguna situación. Lo importante para mí es que Brasil siga como ha ido. Y Brasil lo que ha tenido son gobiernos buenos sustituidos por gobiernos mejores. Y Brasil lo que ha tenido ha sido una continuidad de una política de Estado. Es decir, cuando un país tiene el privilegio de que un gobierno bueno sustituye a un gobierno bueno, que no es un desastre. Exacto. Porque ese es el reto del próximo gobierno del PLD. Lula no sustituyó un desastre. Lula fue a un gobierno de crecimiento. Incluso su modelo en parte de la educación lo usó. Y parte de sus herramientas para impulsar la educación provinieron de bases que se habían estructurado. El próximo gobierno de República Dominicana, sea del partido que sea o el candidato que fuese, tiene un reto. Yo creo que va a dar necesariamente continuidad a muchas de las políticas públicas, aunque le dé su estilo particular, a muchas de las políticas públicas que ha implementado Danilo. O sea, Danilo de alguna manera ha creado un sendero donde mucha gente va a tener que caminar, sea del PLD o sea de otro partido. Le dará su variación en algún elemento, pero yo creo que el próximo gobierno de República Dominicana, sea del PLD o de cualquier otro partido, tiene como reto continuar y profundizar y superar las políticas públicas que ha desarrollado Danilo. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo. El próximo gobierno tiene su reto ser igual o mejor que el que ha sido hasta ahora. Y yo creo que va a ser así. Cambio fuera.